Entonces, hoy vamos a comenzar. ¿Lo tienen digital, Manuel Tigre? ¿Perdón? En digital no tenemos eso, profe. No sé si el Tigre tiene en su, yo creo que ha de tener por vía, ¿cómo te voy a decir? Por vía, este por ejemplo son diseños del manual Tigre, ¿verdad? En el manual Tigre tenemos todo, o sea, y ellos creo que tienen... Lo que uno puede hacer en digital está todo en portugués. En digital, yo creo que sí, yo creo que y sí. Esto está en español ya, el que Sí, el manual. en español está, así que no hay problema. Este justamente yo saqué el manual Tigre. Por eso es importante, lo importante que vamos a dar acá, para comenzar la clase, es que hay artefactos primarios y secundarios. Artefactos primarios son los que ya cuentan con sifón. ¿Cuáles son los aparatos que cuentan con sifón? El inodoro, el mingitorio que puede tener o no sifón incorporado, ¿verdad? Y la caja sifonada. Esos son los tres elementos que nosotros tenemos que cuentan con sifón y son considerados aparatos primarios. Son considerados artefactos secundarios los que no poseen sifón y tienen que ir necesariamente a una caja sifonada antes de su conexión al ramal primario o principal. Así que nosotros tenemos, por ejemplo, ramal primario, ramal secundario, si es que vamos a llamarle andate para Tigre, vamos a mirar. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos secundarios que tenemos? El lavatorio, el bidet, y tenemos la duchera. La duchera hoy día, por ejemplo, ya viene, ya no es más la caja sifonadita redondita, esa o cuadradita Tigre, ¿verdad? Ahora ya vienen unas rejillas muy lindas que son rectangulares, pero tienen que ir a la caja sifonada. Normalmente también es importante tener en cuenta que los aires acondicionados, los evaporadores y los compresores tienen que tener desagües. ¿Por qué? Porque en invierno el compresor puede sudar por efecto de que absorbe, o sea, que lo que absorbe aire frío y tira aire caliente, entonces puede sudar. Entonces si es que está en un ambiente en donde puede complicar, es importante saber que tanto el evaporador como el compresor tienen que tener su desagüe por lo menos de 25 milímetros, y eso va conectado a la caja sifonada de los baños o de la cocina, o el desengrasador de la cocina también puede ir, porque el desengrasador es una caja sifonada. Acá, por ejemplo, estoy mostrando diferentes tipos. Vieron que ustedes tienen la caja sifonada de la duchera, ¿verdad? Generalmente nosotros la rejilla caja sifonada de 15 por 15 ponemos entre el inodoro y el lavatorio, o el inodoro y el bidet. Acá, por ejemplo, se puso entre el inodoro y el bidet, y en el otro caso se pone entre el inodoro y el lavatorio. ¿Cuáles son los elementos secundarios entonces? El lavatorio, la duchera. Hay un elemento importante que es el lavavajillas en la cocina. El lavavajillas en la cocina tiene que tener desagüe, pero el lavavajillas de por sí ya trae una manguera que se coloca en la pared, y esa manguera va al desengrasador de la cocina o a la caja sifonada de la cocina. Este es un desengrasador, ¿verdad?, de cocina, en donde la bacha, fíjense, una bacha con pedestal o bacha de mármol, tiene su desagüe, ¿verdad?
pero tiene que ir a un desengrasador y este no necesita sifón. ¿Por qué? Porque el desengrasador ya tiene, es el desengrasador, el número 7, que es el desengrasador, ya tiene sifón incorporado y de ahí va el ramal primario. Todos estos ramales que yo estoy viendo acá, que yo estoy señalando acá, este es un ramal secundario. ¿Por qué? Porque va al sifón. Porque une el artefacto secundario con la caja sifonada. La misma cosa, acá hay diferentes tipos. Este es un lavadero, por ejemplo. Este ¿dónde está su sifón? Acá tiene el sifón. Este es una bacha de lavar con sifón incluido. Entonces ya no necesita ir a la caja sifonada. Acá, por ejemplo, en este caso, los artefactos secundarios, ¿cuáles son? La bañera, la duchera, el bidet y el lavatorio. Estos son artefactos secundarios. Y a los ramales de conexión a la caja sifonada se le da el nombre de ramales secundarios. Fíjense dónde está ubicada la caja sifonada. ¿Está bien ubicada o no está bien ubicada? ¿Qué le parece a ustedes? Los que participen en la clase, díganme. Yo creo que sí, profe. ¿Usted qué cree? Sí, da la posibilidad de que si, por ejemplo, se limpia el baño, también se pueda escurrir agua por él. No sé, pienso, ¿cómo está en el medio? Como está en el medio, correcto. La rejilla sifonada es lo más feo que hay para los arquitectos. Y yo estoy de acuerdo. Lastimosamente tengo que estar de acuerdo. Creo que es una de las cosas que estoy de acuerdo, es que las cajas sifonadas nunca tienen que estar en el medio. Tienen que estar en este lugar donde estoy señalando. ¿Por qué? Porque primero que se puede conducir el agua hasta la caja sifonada sin que moleste a la ducha, a la bañera, ni nada. No se junta agua acá. Sin embargo, si ustedes tienen en el medio, acá, si es que ustedes se derrama por efecto de cualquier pérdida, se derrama agua, toda esta parte va a estar mojada. Sin embargo, si yo coloco acá, está escondido, no tiene problema de conexión. El lavatorio se puede venir acá y conectarse a la caja sifonada, la duchera sin ningún problema, la bañera también. Y el elemento importante es el inodoro, que tiene una salida de 100 milímetros y va a la bajada. Otro elemento importante es la cañería de ventilación. Todos los baños tienen que ventilar de su ramal primario. Este es el ramal primario que sale de la caja sifonada. Entonces, ¿qué es lo que ventila? La caja sifonada y el sifón del inodoro. Esto tiene que salir por encima de la ventana del baño, si es posible, para que no despida olor en los departamentos. Entonces, por eso en los departamentos, cuando nosotros hacemos proyectos, unimos todas las ventilaciones y llevamos a la azotea. Entonces, en ningún piso hay olor, porque los sifones generalmente se crean gases, y esos gases es el gas que proviene de la descomposición de las bacterias anaeróbicas, es lo que tiene olor, produce olor. Entonces, esto evita que haya olor en el baño. Si no tuviera ventilación, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que se pulsa el inodoro, el agua corre acá, estira el agua del sifón y va a entrar el olor por la caja sifonada. ¿Por qué? Porque en su trayecto estira el caudal, o sea, el agua que está porque esta caja sifonada siempre tiene un poco de agua, hasta un cierto nivel. Estira el agua y forma burbuja, esa burbuja va a tener olor, entonces tiene olor el baño. Por eso es que cuando hay olor en el baño, generalmente es porque no está bien ventilado. Todos estos caños secundarios son de 40 milímetros. ¿Por qué? Porque la entrada de la caja sifonada son de 40 y la salida de la caja sifonada puede ser de 75 o puede ser de 50 milímetros. Eso es
En este caso es 75. ¿Por qué? Porque ya tiene una bañera incluida. Si no estuviera la bañera, este ramal primario que sale de la caja sifonada puede ser de 50 tranquilamente, sin ningún problema. Como en este caso, por ejemplo, ¿vieron? Como está la duchera y el lavatorio, nomás el ramal es de 50, pero ventila siempre el inodoro y la caja sifonada. Acá, por ejemplo, tenemos el bidet, el lavatorio y la duchera. Y la cañería de salida de la cámara primaria de la caja sifonada. Este es un baño para planta baja. ¿Por qué? Porque va a una caja de inspección. Realmente la caja de inspección generalmente es de 40 por 40, ¿verdad? Entonces va al colector público y si tiene una válvula de retención. ¿Para qué? Para que el agua del colector público no retorne a la caja de inspección principal. Esto yo le estoy mostrando, pero después le quiero mostrar un edificio en altura, ¿verdad? Cómo se concibe el proyecto de un edificio en altura, ¿verdad? Pero esto es lo básico. Si entendieron esto, van a entender cómo se hace un edificio en altura, cómo se elabora el proyecto. ¿Alguna pregunta tienen? Por mi parte no. No, Apenas. ninguna, profe. Todo muy claro. Ninguna. Ninguna pregunta. Quedó todo tan claro entonces. Profesor, Otra cosa que le profesor, quiero... me parece a mí que hay que aclararle nomás a los chicos que estos esquemas que usted estaba mostrando es justamente para baños en niveles, de varios niveles y que tienen un solo caño de bajada, ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor se pueden confundir ahora cuando, no sé, creo, si vieron en el semestre pasado algo de instalaciones que era otro, la salida era del desagüe, que podía conectarse cualquier cañería y cualquier cantidad de caño a la cámara de inspección, y en cambio acá solamente hay un solo caño de bajada. Claro, no, si la vivienda tiene varios baños, pueden haber varias conexiones al registro principal, ¿verdad? Pero si tiene varias, sí, es que nosotros en instalaciones 3, nosotros damos ductos para cada baño, que es posible, ductos húmedos le llamamos nosotros. Esta es la instalación típica que es igualita para lavarropa y para el lavavajillas. Acá está la manguera de lavavajillas que viene por bombeo y lavarropa también, y se conecta a un caño que es un caño secundario. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la caja sifonada o tiene que ir a un desengrasador. Esto es una instalación típica acá está su manguera de conexión, acá tiene una llave de paso, y el lavavajilla y el lavarropa tiene que tener un desagüe que trae ya el lavarropa y se engancha nomás al caño. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Tengo una consulta. Sí. Había mencionado que el registro, bueno, no sé si se refirió a la cámara séptica o algo así. No. Que era solo para un caño de todavía. bajada. No. Okay. Yo lo único que hablé es de caños de bajada para segundas plantas, porque nosotros en nuestro programa tenemos hasta 2 niveles nomás. Por eso es que bien claro, dije, cuando tenemos esos caños de bajada, tienen que ir hasta por encima por encima de la ventana del baño del segundo piso.
porque si no, lo mismo se va a oler en la planta alta. Si es que ustedes ponen en el primer nivel nomás, por encima de la ventana del primer nivel de los baños. Por eso es importante, esto es lo que es importante porque es muy desagradable, porque tiene mucho olor, ¿verdad? Por el gas que se acumula. Entonces, es importante tener en cuenta esos detalles. Este es el desengrasador con una cocina pileta, cocina con sifón. Directamente ya va a su caño secundario, al caño primario ya directamente, y de ahí va al desengrasador. Este inclusive tiene doble sifón, porque este es un sifón y el otro sifón lo constituye el desengrasador. Lo que pasa es que la diferencia entre el sifón y el desengrasador son diferentes, porque el concepto es diferente. El desengrasador lo que atrapa grasa, ¿verdad? Y hay que limpiar cada 6 meses por lo menos. Es un poco desagradable, pero eso tiene que tener en cuenta cuando ustedes diseñan una cocina. La tapa del desengrasador tiene que quedar al ras del piso. ¿Para qué? Para que se pueda limpiar, porque eso tiene que limpiarse sí o sí cada 6 meses. Porque una vez que llega a la grasa llega a obstruir el paso del agua en este sentido de la cañería, acá ahí tiene el sifón, ¿verdad? La trapa grasa. Entonces, una vez que obstruye este paso, ya no pasa agua y se desborda el desengrasador. Por eso es importante colocar por debajo de la bacha de la cocina, ¿verdad? De esta forma, con su tapa, con el piso terminado. Bueno, ahora les voy a mostrar unos planos de una vivienda, de una planta, ¿verdad? Unos planos, estos son planos ejecutivos reales, ¿verdad? Y les voy a mostrar, me permiten por favor. Esta es una vivienda, una planta. Esa vivienda está ubicada en la ciudad de Villa Elisa. No hay cloaca. No hay desagüe cloacal público. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos que el caño entre en el sifón. El sifón está colocado entre el lavatorio y entre el inodoro y el lavatorio, ¿verdad? La duchera está acá y nosotros sacamos directamente, como son 1, 2, 3 elementos, nosotros que sacamos nada más que con un caño de 50. Si hubiera un cuarto elemento como un bidet, ya este caño tiene que ser de 75 milímetros. Y ustedes se dan cuenta que nosotros acá se ve en verde el caño de ventilador de 50 milímetros y este caño de ventilador, este caño principal que viene del inodoro, entra a esta cámara de inspección de 40 por 40 que está afuera, colocado en el garage, como para disimular, y este caño de ventilación tiene que salir hasta cerca del techo, tiene que salir. Esta es la cocina con doble bacha. Este es el desengrasador que yo le dije que tiene que estar por debajo de la cocina. Y de esta forma se ventila, se va conectando todas las ventilaciones y sale un solo tubo ventilador. Imagínense, este es un tubo ventilador, este es otro tubo ventilador que sirve para un baño y para este baño que está acá. La diferencia es que entre este punto de toma del caño ventilador y los caños y los accesorios primarios que son el inodoro y la caja simonada, no puede haber más de 6 metros. Entonces, esta bacha desagua en esta caja simonada
y este es el lavarropas que desagua directamente en esta caja sibonada también. Este es un proyecto ejecutivo, ¿verdad? Y este tiene su salida de 50 y acá su ventilación. Si ustedes quieren y me dicen, no, ¿cuál conviene más poner? Yo puedo poner también este caño ventilador, en vez de unir acá, poner más acá sin problema. Y va a funcionar igual. De esta tubería, este ramal primario, va a esta es la cámara colectora que recoge también el desagüe de la otra cámara, y de ahí va a la cámara séptica, que está dimensionada para un uso para 5 personas, y tiene, la cámara sibonada tiene 0,80 por 1,50 de largo por 1,50 de alto, y de ahí va al pozo colector. ¿Por qué? Porque no hay desagüe cloacal en la zona. El día que se llene ese pozo colector, la única forma de solucionar el problema es contratar un camión cisterna que venga a vaciar ese pozo. Pero esa es la solución que se le da cuando se trata de casas que no cuentan con servicio de colectores públicos. Esto es un proyecto real. Y el detalle, por ejemplo, de esa cámara séptica, las cámaras sépticas hoy en día ya no es como la cámara séptica de hace 30, 40 años. ¿Se acuerdan que están en los libros, figura una pared intermedia, qué sé yo? No. Hoy la cámara séptica, el concepto moderno de la cámara séptica, esto es en planta, está en la entrada de 100 milímetros, está en la salida de 100 y va al pozo colector. Se le coloca unos seditubos de PVC de 100 milímetros o de 200 milímetros en 3 hiladas, generalmente son de 100 milímetros, ¿verdad? Y entonces se le coloca estos seditubos, se le llaman. ¿Cuál es el objetivo de estos seditubos? Es agarrar y ver de que las bacterias anaeróbicas se pegan por las paredes de la cámara séptica. Entonces, con el objetivo de aumentar la superficie de contacto entre el líquido que entra en la cámara séptica y las bacterias que entran en contacto, formen su colonia dentro y fuera de los caños, con lo que aumenta la superficie de contacto y se vuelve más eficiente la cámara séptica al aumentar las colonias de bacterias, ¿verdad? Porque buscan más comida y ellos se alimentan de material orgánico. Entonces, este es el nuevo concepto. Entonces, con esto se mejora el rendimiento de la cámara séptica. Normalmente, la cámara séptica produce una reducción del contaminante, degrada el material orgánico en un 40%. Sin embargo, utilizando estos seditubos se puede degradar hasta el 60%, o sea, un 20% más. ¿Por qué? Porque hay más colonia de bacterias y es la misma cosa que ustedes hagan una fiesta. Para 50 personas van a necesitar una cantidad de comida. Pero si ustedes tienen 100 personas, les va a faltar comida. Entonces, esto es lo que hace la cámara séptica. Aprovecha la cantidad de comida que hay. Entonces, al formarse mayor cantidad de colonias, hay mayores comensales, hay mayores microorganismos que tratan el efluente cloacal. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo dos. Sí. Hace rato mencionaste que no escuché muy bien,
entre algo y algo la separación tenía que ser de 6 metros como máximo. Sí, sí, sí. Esa es la separación máxima que debe haber, la distancia máxima que tiene que haber entre este punto de captación del tubo ventilador y los artefactos primarios. ¿Cuáles son los artefactos primarios? Inodoro, caja sibonada, caja sibonada. Esta distancia tiene que ser no mayor que 6 metros. Eso es lo recomendable. Por eso dije, si ustedes quieren, si ustedes consideran que es mejor, nosotros podemos desviar desde acá y captar acá. Entonces, estamos mucho menos que los 6 metros y va a funcionar igualito. Solo que vamos a utilizar un poco más de caño, ¿verdad? ¿Está aclarado? Dale, gracias, profe. Sí, y la otra pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber, viste que mencionaste que hay ciertos artefactos que, por ejemplo, hace rato mencionaste que el lavatorio, o sea, Sí. el lavamanos, estaba la duchera también, y no Sí. recuerdo más que otro artefacto. La Estaban duchera, conectados a la lavamanos, rejilla. el bidet. Ya. Sí, sí, sí. Eso estaba conectado a la rejilla de piso sifonada. Sí. Y dijiste que de ahí sale un caño de 50 nomás por esa capacidad que tiene. ¿Cómo nosotros podemos saber hasta cuántos litros de agua, por decirlo así, puede desaguar cada diámetro de caño? No sé si me explico. La pregunta es interesante, pero te voy a tener que contestar. Por eso acá yo pongo los diámetros. Te voy a tener que contestar lastimosamente. Eso vas a tener que ver en instalaciones 2. Porque ahí se da dimensionamiento de cañería. Yo no doy dimensionamiento de cañería. El cálculo sanitario no hago. O sea, no está en nuestro programa calcular cuántos litros, pero en instalaciones 2 sí vas a saber. Y en instalaciones 3, ahora te vamos a mostrar, ahora les voy a mostrar un edificio en altura, ¿verdad? Para que ustedes sepan la diferencia de concepto que hay. Acá está la cañería, va bajo piso, ¿verdad? Porque es planta baja. Pero en plantas altas o en plantas de cierto nivel, las cañerías van colgadas en las losas. En plantas altas o en plantas de nivel, las cañerías cloacales van colgadas de las losas a los baños. Por eso es que generalmente hay que colocar cielo raso en los lugares donde van a pasar las cañerías de los baños. ¿Por qué? Porque si se ve horrible. Entonces, lo que se hace es, imagínense ustedes, acá tenemos un edificio en altura en donde este caño de bajada viene, acá está el aire acondicionado, va a la caja sibonada, está la cocina, la pileta de cocina, el lavarropas, perdón, el lavarropa que tiene su conexión a la caja sibonada. De ahí va un caño, sale un caño del desengrasador, sale un caño de 75, porque esto ya está calculado para eso, y va un ducto. Lo que pasa es que acá tenemos que atravesar una viga, sí o sí tenemos que atravesar una viga, pero no se atraviesa la viga realmente. Lo que se hace es pasar por debajo de la viga para conectarse al ducto. No se pueden atravesar las vigas en horizontal. Es por eso que nosotros cuidamos mucho esos detalles estructurales cuando hacemos proyectos para edificios. ¿Por qué? Porque nosotros, estos ductos son ductos mojados, en donde se colocan las cañerías pluviales, cloacales y de agua corriente. Por eso le llaman ductos mojados. Estas cañerías son la cañería, esta es la cañería de ventilación. ¿Vieron cómo se conecta a cada sector? Se conecta. Esta es la caja sibonada, el desengrasador que es primario. Entonces, esto toma a no más de 6 metros de ese desengrasador, está tomando la tubería de ventilación para que funcione bien. Y todos estos elementos que son utilizados en los edificios en altura, nosotros vamos a utilizar en una planta
alta. Acá, por ejemplo, está una duchera. Acá está el aire acondicionado. Y este está conectado acá a la caja Simonada. ¿Vieron ustedes? ¿Verdad? De este lavatorio se conecta a la caja Simonada. De este inodoro, de esta caja Simonada, se conecta a la cañería principal del inodoro que va a su ducto correspondiente. De la misma forma, al ducto número 1. Por eso es que cuando nosotros hacemos edificios, necesariamente tenemos que dejar ductos. Y si se hace una casa de 2 plantas, la misma cosa, ¿verdad? En planta baja, lo que se hace es como si fuera un falso pilar. Entonces, pero hay que dejar ese ducto para que no se vea la cañería. Y esos son ductos mojados donde pueden alimentarse al baño con agua fría, ¿verdad? Y el tema de agua caliente. Entonces, eso vamos a dar otro día. Nosotros ahora estamos dando desagües cloacales. ¿Qué hay que considerar en desagües cloacales? Que los artefactos primarios andan los ramales primarios. ¿Cuáles son los artefactos primarios? El migitorio. Serían El inodoro. el inodoro. Y la caja Simonada. Esos son los artefactos primarios. Y los artefactos secundarios, el resto. Porque sí o sí tiene que pasar por un sifón primero. Salvo que tengan ya sifón propio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces se podría decir que los primarios son los que tienen contacto con los gases que vienen de las cámaras, ¿verdad? Sí, señor. De esta cámara, fíjate, de esta cámara que yo estoy señalando acá está la cámara, de 40 por 40. Acá vienen todos los gases del inodoro y de esta caja Simonada que está acá. A esta cámara, ¿verdad?, llega, como este es lavadero, yo puedo poner un registro en el lavadero, no me va a ser desagradable. Entonces, llega el gas acumulado acá en este tramo que viene del inodoro y de esta caja Simonada que está al lado. ¿Se entiende? Que son ramales, que son artefactos primarios. Sí, profe, gracias. ¿Qué pasa con esta? Ahora viene una rejilla, ustedes van a encontrar en las casas sanitarias, una rejilla, por eso yo ahora utilizo las rejillas rectangulares, que queda muy lindo. ¿Por qué? Porque escuche, la ventaja es que escurre mucho más rápido el agua y tiene que estar, esta rejilla no puede estar bajo la ducha. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué esta rejilla no conviene que esté bajo la ducha? Que tiene que estar enfrentado con la ducha, esta rejilla de piso. ¿Por qué? ¿Puede ser que lleno ya muy rápido la caja, de alguna manera? No. Porque se puede pisar y así se va a romper. Ese es uno. El otro es porque ocurre que si ustedes se ubican debajo de la ducha, ¿qué va a ocurrir? Que el agua va a venir hacia ustedes y desagradable es sentir que vos te estás enjabonando, después tu pie se llena todo de jabón, o sea, no te limpias realmente como tenés que limpiarte, una palabra. Entonces, esa es la sensación desagradable que se produce cuando colocamos nosotros le llamamos rejilla de piso abierta o ralo seco. Entonces, esto tiene que estar siempre enfrentado donde está la ducha. ¿Para qué? Para que entonces el nivel de piso cuando se hace acá se va todito hacia este lado y escurre enseguida. Y acá ustedes se bañan tranquilos sin agua, ¿verdad? Lógicamente se van a mojar, pero es desagradable sentir el agua debajo de los pies o en la mitad de la altura de los dedos, ¿verdad? Entonces, por eso es que generalmente nosotros ubicamos todas las rejillas de piso
en el sentido contrario de donde está la ducha. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, una acotación con respecto al pozo ciego. En este caso está hacia el lado de la vereda, o sea, hacia el frente de la vivienda, en la fachada. Claro. Y es lo más recomendable justamente porque si en el futuro tenemos la gracia que el barrio llega a tener colector público, ya se conecta directamente esa cámara al colector. Exactamente. Directamente lo que se hace en ese caso es en vez obviar este pozo colector y de la cámara séptica se conecta directamente al colector público. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora luego, profe, verdad? Que lo que quieren hacer ahora, ¿verdad? Está en el proyecto. Sí, porque ocurre que la razón, y está correcto eso, está correcto porque entonces se va menos contaminante al colector público, porque esa cámara séptica ya está haciendo una degradación primaria del 60% aproximadamente con los seditubos incluidos. Hay gente que quiere colocar posesivo en la vereda, eso está prohibido terminantemente. Eso sí que tiene que saber. ¿Qué tal se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Profesor, Señor. me parece que falta un poco también indicar los colores convencionales de los desagües, las cañerías primarias, secundarias y eso. Sí, nosotros realmente optamos por colocar las cañerías secundarias en marrón, las cañerías primarias en rojo y las cañerías de ventilación en verde. Esos son los colores que nosotros utilizamos en todo nuestro proyecto. Entonces ya sabemos, o sea, nuestros clientes ya saben que las cañerías marrones son las cañerías correspondientes a los ramales secundarios. Ponemos inclusive una aclaratoria. Las cañerías rojas son de ramales primarios y se puede observar, si ustedes ven acá, es un buen detalle a observar. Si ustedes ven acá se ven los tipos de codos. Acá un codo 90, otro codo 90, un codo 45, un codo 45, codo 45. Codo 45 ramal y de 100 por 50, entonces se hace más fácil. Acá hay un codo 90 por 100, ¿verdad? Esta es una rejilla de piso de 150 con entrada de 40 y salida de 50. Entonces es fácil hacer una lista de materiales. Se ve que acá hay una T de 100 por 50. Este es un codo de 50 milímetros. O sea, tratamos de agilizar para determinar después con mucho mayor facilidad. Acá, por ejemplo, hay una T de 100 por 50 y hay una T más arriba de 50 por 50. Profe, para unir los dos caños. Una consulta. Hay un compañero que preguntó justamente acerca de las conexiones que están en amarillo. ¿Qué pasa en lo que sería la parte de ventilación? O sea, no se pone en amarillo tampoco las conexiones. No, porque si no, no se vería no se vería esa cañería. Es solamente para determinar esas conexiones. Entonces, en las primarias y secundarias, nomás lo que usamos el amarillo para diferenciar las conexiones, y en la parte de ventilación, ¿dejamos el mismo color o en otro color nomás? No, el color, lo importante acá es ver conceptos, no es el color. El color es lo de menos, el concepto es lo importante. ¿Por qué? Porque utilizamos accesorios de color amarillo para poder facilitar la visualización de los accesorios cuando se hace la lista de materiales. Acá, por ejemplo, utilizamos verde. Acá utilizamos verde con esta ventilación. Entonces, acá hay una T de 50 por 50 con un codo. Acá, sin embargo, hay una doble T. Una T es la del caño ventilador y la otra T es el caño rojo. O
sea, acá, ramal primario. Y acá ponemos en amarillo solamente para visualizar que hay un codo de 90 mirando hacia arriba que indica que acá tengo que llevar hacia arriba la ventilación. Es conceptual. Ok, gracias. Pero eso sí, lo que respetamos son los ramales primarios y secundarios, ¿verdad? Y la cañería de ventilación en verde, eso siempre respetamos. Profe, el tema de las pendientes también hay que Sí, comentarlo un poco. correcto, correcto. Ahora voy a entrar en eso. Cuando se trata de ramales primarios, esto tienen que fijarse en sus mentes ustedes. Los ramales primarios. Voy a hablar de ramales primarios. ¿Cuáles son los ramales primarios? Los caños de 100, 150 y colectores. En este caso, a esto nosotros le llamamos colectores, porque colectan el agua que vienen entre registros. Estos son ramales primarios. Este es un ramal primario, porque conecta el artefacto con la cámara de inspección. Pero cuando se trata de caños entre cámara y cámara, estos caños, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, en una vivienda varios baños, baño social, baño matrimonial, baño de un niño, baño de una niña, 5 dormitorios, 4 o 5 baños, más el colector que viene de la cocina, más el ramal que viene del lavadero, etcétera. Y si yo no tengo tanta pendiente, tengo que colocar un caño de 150. ¿Por qué? La pendiente mínima de los ramales primarios y colectores tiene que ser 2% para 100 milímetros, 1% para 150 milímetros y 0,5% para caños de 200 milímetros. Por eso es que el colector de SAP tiene una pendiente mínima de 30 centímetros cada 100 metros, o sea, tiene 0,03, serían 3 centímetros por cada 10 metros. El colector de SAP tiene 200 milímetros. Nosotros utilizamos para dentro de la vivienda, si es un caño de 100, 2%, 150, 1%. Para los ramales secundarios, todos los colectores, todos los ramales secundarios tienen que tener una pendiente mínima del 2%. Es igualito que el caño de 100, primario. Entonces, en resumen, para resumir, todos los ramales primarios, pendiente mínima, 2%. Ramales primarios de 100 milímetros, pendiente mínima, 1%. Si es de 150 y 2% si es de 100. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Hay alguna diferencia, vamos a decirle, morfológica, es decir, entre lo que sería la caja sifonada y lo que se usa como la caja desengrasador? Sí, claro que sí, hay mucha diferencia. El desengrasador, la caja sifonada, recibe los efluentes de los artefactos secundarios, que son el lavatorio, el bidet, la ducha y el hidromasaje, la bañera. El desengrasador solo recibe el efluente que viene del lavavajillas y de la pileta de la cocina. Solamente eso. ¿Por qué? Porque hay grasa, eso es lo que les dije. El desengrasador, el objetivo del desengrasador es separar la grasa, porque la grasa, cuando ustedes limpian sus utensilios con agua caliente,
para desengrasar, no van a poder limpiarlo porque se van a quemar. Entonces tienen que mezclar. Y se usan productos detergentes o detergentes que son degradables. ¿Qué es lo que hace el detergente? Diluir la grasa. Pero diluye un rato nomás. Después ya se mezcla con todo el contenido y va al desengrasador. Y en el desengrasador, al enfriarse, forma una capa que que con resto de comida llega a formar un bolo orgánico. Y eso es lo que tapa el desengrasador. Por eso tiene que estar esa tapa tiene que ser capaz de sacar y limpiarse cada 6 meses por lo menos, con el objeto de que no se obstruya y no rebose la caja desengrasadora. Entiendo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ustedes no me preguntaban, ¿el caño de ventilación dónde va? ¿Por encima o por debajo de los caños de los ramales primarios? Por encima. Por encima. ¿Necesitan pendiente? Creo que no. No, profe. No, profe. Exacto, no necesita pendiente porque no conduce ningún caudal efluente. Directamente van a unos 10 centímetros más o menos de los... Van a 10 centímetros por encima de los ramales primarios. O sea que cuando uno hace una casa de una sola planta ya tiene que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y en la casa de 2 plantas también, porque ocurre que todas las cañerías van por debajo de las losas en la segunda planta. Y esto tiene que tener cielos rasos. Eso hay que prever cielos rasos porque tiene que ir a un ducto. Entonces, cuando hace una segunda planta de baño, tiene que poner un ducto para bajar la cañería hasta planta baja, en un cierto punto. Cuanto menos recorrido tiene el ramal primario, es mejor. Yo estoy hablando de la planta alta. ¿Por qué? Porque entonces no necesitas tanta altura. Sin embargo, si el recorrido es muy largo, 6, 7 metros, 2% de 7 metros, ¿cuánto es? 14 centímetros, ¿verdad? 14 más el espesor, el diámetro del caño es 10 centímetros, ya es 24. 24 centímetros que tenés entre tu losa y tu cielo raso como mínimo. Por eso es que siempre hay que calcular. Y si hay viga, tenés que pasar por debajo de la viga. Ahí ya te roba otros 10 centímetros o 20 centímetros más. Entonces, por eso es importante cuando ustedes tengan una planta alta y tengan cielo raso abajo, ustedes tienen que calcular que las cañerías cloacales tienen que pasar por debajo de las vigas, no por encima, no atravesándolas. No se atraviesan las vigas. Se pasa por debajo con la cañería. Profe, Sí. en caso de las cañerías principales que están en el segundo piso, vayan teniendo una pendiente en la parte de arriba del primer piso, digamos, va a disminuir mucho las dimensiones del espacio, ¿verdad? Así, porque va a ir consumiendo el espacio conforme va agarrando las pendientes. Claro, por supuesto. Entonces, El espacio en el que necesitaba va a ser mayor. Sí, el cielo raso estaría ya achicando una gran cantidad del espacio que se ha construido. Claro, por eso lo que es importante cuando ustedes hacen una vivienda de 2 plantas, ustedes tienen que tener en cuenta la estructura.
¿Por qué? Porque hay lugares donde no van a poder pasar con las cañerías directamente. Van a tener que hacer un desvío por debajo de las vigas. Se hace con codo de 45 milímetros. Entonces, con 2 codos de 45 se desvía y se pasa por debajo de las vigas. Es ahí donde empieza a tomar partido la pendiente mínima que tiene que tener la cañería, porque si la distancia es larga te consume 30 a 40 centímetros, fácil, dependiendo de la distancia que va a recoger, sobre todo si vos tenés una losa muy grande, ¿verdad? Una casa muy grande. Por eso es importante ver que los ductos en la vivienda estén cerca de los baños para poder utilizar esos ductos para bajada de los baños hasta planta baja y de ahí llevar, ¿verdad? No se recomienda tampoco tener registros en la sala, en el living, en los dormitorios, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de que estos registros estén en lugares estratégicos. Por ejemplo, en la cochera, o acá, por ejemplo, en el lavadero, o en el tendedero, lugares donde no va a tener problema para visualizarse, porque eso se ve, y tiene doble tapa. Una tapa con cierre hermético. ¿Cómo se hace la doble tapa? Se hace una vez más, vamos a ver en detalle un registro. Esto se hace con mezcla de cal, se sella la tapa del registro y la siguiente tapa es la tapa metálica removible, que es la que tiene el piso dentro de la caja, vamos a decir, de la tapa del registro. Por eso es importante evitar tener estos registros en lugares muy visibles, como la sala, un dormitorio, mismo en el baño. Hay que tratar de evitar eso, hay que tratar de poner en lugares estratégicos, así como en el garage, o si no en el patio, así como ustedes van a tener cuando veamos desagües pluviales, nosotros vamos a ver que acá yo puse una rejilla de patio para desaguar todo este patio que está acá. Y este sale directo bajo piso hasta la calle. Por eso es importante que esta cámara séptica y el pozo absorbente, el pozo ciego, esté en el frente de la vivienda, como dijo la arquitecta. ¿Por qué? Porque el día de mañana si sucede que se trae el colector, entonces ya se conecta directamente esta caja, esta cámara séptica se conecta a todo al colector cloacal. Esos son los trucos que uno tiene que tener en cuenta también, ¿verdad? Cuando hace un proyecto de instalación sanitaria. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, ninguna consulta que hacer, me despido de ustedes hasta la próxima clase donde vamos a dar ya sistema de agua corriente o a frío caliente. Ok, profe, genial. Está. Listo, profe, muchas gracias. Yo me quedo con los alumnos para hablar sobre el trabajo práctico. Gracias. Listo, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Claro, profe. profe. Chao. Bueno, ahora creo que ya estaban todos los inscriptos, creo que ya terminó la fecha de inscripción, sí que deberíamos de tener ya en estos días nomás la lista oficial. Y quisiera ver si antes del miércoles que viene me entregan la lista de los grupos ya todos formados como la había dicho en la presentación, ¿verdad? Grupos de 4 alumnos, entonces para la siguiente clase ya ir preparando y lanzando el trabajo práctico, darle ya el tema a cada uno para que vaya desarrollando. Genial, profe. Y si se dieron cuenta, así como les dije, el profesor es excelente explicando. Cuanto más preguntas le haga, él
más información les da, ¿verdad? Porque si no se queda en lo básico y así muy poco lo que aprendemos, ¿verdad? Con todas las consultas que se le hizo, él fue expandiendo su conocimiento, porque no tenemos así un libro, una bibliografía específica en cuál guiarnos, digamos. Como le dijo el Manual Tigre, es una de ellas, pero los libros que tenemos son o brasileros o son argentinos. En los argentinos, por ejemplo, hay que tener en cuenta al leer, los conceptos están correctos, pero los diámetros de cañería no. Ahí manejan diferentes diámetros de cañería. Por ejemplo, no hay cañería de 100, hay cañería de 150, no hay de 75, hay de 63. O sea, va variando esos conceptos que al uno leer una bibliografía diferente, ¿verdad? Y si no asistió a la clase, le complica o cree que es así y está errado porque está construyendo en Paraguay, ¿verdad? Entonces es importante esto de asistir a las clases y todas las consultas que se le hacen al profesor. Bueno, profe, genial. Bueno, entonces eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Dale, profe. Gracias. Dale, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, profe.